En las últimas horas ingresó en la Justicia Provincial, en la Fiscalía del doctor Ezequiel Hernández, fiscal de delitos complejos, una denuncia en donde se pide investigar la actuación de un oficial que revista en la Secretaría de Seguridad en Espectáculos Deportivos, la que conduce Peberengo, Fernando Peberengo. Está con nosotros el denunciante Miguel Salazar de Utrapol. ¿Cómo te va, Miguel? Gracias por haber venido. A vos por invitarme. Toma un poco, bueno, cómo surge, qué datos reuniste en tu denuncia y apunta a esclarecer qué cosa. Bueno, en principio, esta es una situación que se viene dando, hasta donde yo sé, más o menos, de averiguaciones que hice, de 3 o 4 años. Para que la audiencia entienda, en los espectáculos deportivos o masivos, como se llama ahora, desde hace 5 o 6 años, que se crea esta subsecretaría en el ámbito del Ministerio de Seguridad, pasa a filmar y a sacar vistas fotográficas, sobre todo de las conductas o del comportamiento del público. Básicamente el tema se centra en las barras bravas, independientemente de que pueden ir a automovilismo, como cuando van al TC o a algún partido de básquet, qué sé yo. Más que nada está centralizado en el fútbol y en los 5 clubes que tenemos en la provincia en primera división. Entonces, y esto yo lo quiero aclarar, y le decía hoy a algunos colegas tuyos, porque esto escinde un poco a lo que tienen que ver a la Unidad Regional 1, a la Unidad Regional 2 y en la Unidad Regional 5 en el caso del Club Atlético Rafaela. Esta subsecretaría, a cargo de Fernando Peberengo, como vos dijiste, tiene la función de implementar un servicio con policías en actividad de seguridad para que realicen ese trabajo. Filmar, sacar fotos y a partir de ahí, si hay algún tipo de conflicto en las tribunas o algún tipo, un robo, lo que fuese, alguna agresión a algún futbolista. Una muerte, de hecho. Una muerte. ¿Te acordás en Colón, el Camer Ríos? Exactamente. A los cuchillazos limpios, ¿no? Determinar e individualizar el autor del hecho, cómo se dieron los hechos, eso le sirve a la justicia. Pero bueno, aparentemente este servicio se venía cumpliendo o se venía dando, por llamarlo de alguna manera, con 3 personas que no son policías. Y esto, digamos, se vislumbra o llega a mi conocimiento a partir de que creo que muchas de las personas que trabajaban ahí, que son policías que prestan ese servicio, empezaron a notar o advirtieron de que efectivamente esas personas no eran policías, es decir, porque no todos los policías se conocen y tampoco al tratarse de una cuestión específica, casi fuera de lo que es lo que uno conoce el operativo de cancha, cuando van la gente de las comisarías, infantería, no sabían bien si estas personas que también filmaban y sacaban fotos tenían algún tipo de vínculo con el Estado, ya sea que eran funcionarios, sí, o contratados, contratados, personal de planta civil. Sí. Pero bueno, ninguna de esas cuestiones pasaba con estas personas. Y bueno, yo fui determinando que esto se venía dando en los últimos tiempos. Tuve certezas de que no tenía ningún vínculo con el Estado, con lo cual, y a partir de que el encargado de ese servicio era exclusivo de un oficial de escasa jerarquía, pero que lleva mucho tiempo en ese lugar, estas 3 personas tenían un vínculo con esa persona. Uno era el hermano, el otro era la cuñada y el otro era un amigo que trabaja en la Municipalidad de Santa Fe. Entonces, estas personas se calzaban un distintivo del Ministerio de Seguridad, una gorra que decía Ministerio, chalecos que también hacía referencia a la función en espectáculos deportivos en la espalda, y hacían este trabajo junto con otros policías, digamos, se mezclaban, ahí se mechaban, incluso han llegado a trabajar una persona esta civil y un policía. ¿Y cómo cobraban? Bueno, esa es una de las preguntas que seguramente la Fiscalía ha de vislumbrar. Lo que yo intuyo es que el encargado policial de reclutar a estos policías, de tomar, de convocar a estos policías
junto con algún familiar que también trabaja ahí, quizás ellos llenaban en las boletas de policía adicional, 1 o 2 o 3, no había una especie de control, y una vez que se hacían del efectivo, la reparto. Exactamente, yo creo que ese era el modus operandi con el que se trabajaba. Entonces, acá se dan dos cuestiones, Héctor. Por un lado, sobre todo... Pero eso deja las claras que no hay ningún tipo de control mínimo sobre cuántos van cuántos policías participan de los servicios adicionales, que además pagan los clubes, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos policías? Y así lo pagar el ministerio también es ilegal, por en supuesto, esta cuestión de estas personas. ¿Cuántos están abocados a la cámara? ¿Cuántos a la operación técnica? ¿Cuánto a mirar, qué sé yo, a las tribunas? ¿Cuánto a la seguridad del ingreso? Bueno, acá se plantean dos cosas. Por un lado, el largo tiempo que llevaba este oficial en la gestión, estuvo en la gestión del ministro anterior, de Corti, de Lamberto y ahora de Puyaro. ¿Quién es? ¿Cómo se llama la persona? Gustavo Porto se llama. Gustavo Porto. Entonces, de alguna manera, el tiempo transcurrido hizo que goce, digamos, de alguna confianza. Yo digo que abusó de su confianza, porque seguramente calculo que las autoridades políticas, hasta creo que desconocen esto, se fiaron mucho por eso esta persona hacía esto. Y eso hacía de que efectivamente este manto que había sobre este policía, casi algunas veces mimetizado con algún cargo político que no existía, no podía ser controlado. Más aún, y esto también lo corroboré de las personas que hablé, cuando Asuntos Internos, que es el encargado de controlar esto, no iba, en el caso particular de esta gente que filma y saca fotos, no iba diciendo quién es usted, directamente, este señor, este oficial Porto, era el que le daba la información, y es ahí donde muchos también dicen, puede haber dicho, vino fulano, mengano y vino Salazar. Y entonces tomaba nota este oficial de Asuntos Internos sobre los que venían, cuando en realidad Salazar no vino, el que estaba era Galeano ahí, que no era policía. Ahora, imagínate que la cancha es un reducto, aunque pongas 1000 policías, puede ser muy peligroso, sobre todo un clásico, por poner un ejemplo concreto. Ahora, imagínate que una persona que no es policía, que está haciendo un trabajo de policía, que no es el trabajo por definición del policía que está, digamos, en la cuadrícula, dando seguridad en las calles, pero hace un trabajo que tiene que hacer un policía. Imaginémonos que un piedrazo le abre la cabeza. El problemón que tiene el Estado santafesino, la institución que contrata el servicio adicional. Nadie lo puede explicar. Pero aparte hay otra cosa, y que yo lo mencioné en la denuncia y no se conoció mucho públicamente, es el protocolo que hay, que yo digo, con este material sensible, que en vez de hacerse en una oficina del Estado, se hacía en una casa particular. O sea, todo lo filmado iba a la casa, después se procesaba en una casa particular y no en una institución policial. Partido de Newell's, de Central, acá es lo mismo, tomaban las filmaciones y iban al domicilio particular de este oficial Porto, que era en su casa, en una habitación, donde ingresaban otras personas, porque era su casa, editaba, seleccionaba, no sé si tendría ahí el instrumental, que no sé si es del Estado o de él, y a partir de ahí se lo entregaba, supongo yo, a su superior político o a las autoridades de ser necesario judiciales. Es decir, no había un protocolo, digamos, para proteger. Yo creo que eso es material sensible. Yo, a ver, no quiero con esto... Muy sensible. Yo veo a Salazar ingresando con un arma de fuego, lo registro con la cámara y decido editar a Salazar con el arma de fuego y llevar a la policía una imagen donde no está Salazar con el arma de fuego. Yo puse un ejemplo quizás extremo, que no quiero pensar que no se ha llegado. A ver, en Rosario los barra bravas están sindicados como tirotear o como practicar amenazas mediante arma de fuego a la justicia, a miembros del Poder Judicial. Ahora, ¿cómo sé yo, como bien lo dijiste vos, si esos barras bravas que tirotean hoy a funcionarios judiciales no han estado en las tribunas
y no han sido captados por esas cámaras, por esos cosas, y en el proceso de la selección, si yo obro de mala fe, omito eso. Sí, seguro. Entonces, toda esta situación es irregular. Y yo creo que también, no quiero dejar pasar por alto, como en la función que yo cumplo desde el punto de vista sindical, es que esto afectaba también a muchos policías que en sus horas francas quieren ganarse un mango, quieren ganarse un poco de plata, y esto era de alguna manera sorteado.